Bienvenidos, profesores. Buenas tardes. Bienvenida, profesora Adriana. El día de hoy iniciamos con el curso de Educación Inclusiva mediada por la tecnología. Voy a tomarme unos minutos para presentarles a la profesora que va a estar a cargo de este curso, la profesora Adriana Quintana. Ella es egresada del Tecnológico de Monterrey en México. Obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Comunicación y una maestría en Tecnología Educativa. Su tesis de maestría fue un proyecto de investigación aplicada sobre la educación inclusiva mediada por tecnología en la educación superior. Actualmente, Adriana es directora del área de extensión universitaria y también capacitadora docente en innovación educativa. Además, coordina los medios audiovisuales de la Dirección de Enseñanza Innovadora de la Universidad de Belgrano desde hace 11 años, especialmente en carreras de modalidad virtual. Dentro del programa de desarrollo de habilidades docentes, ella ha impartido cursos sobre educación inclusiva, brindando apoyo y seguimiento a los docentes para que puedan crear entornos inclusivos en sus aulas. Entonces, la profesora Adriana tiene una vasta experiencia en el tema y estoy segura que el día de hoy iniciará esta guía para que nosotros también podamos lograr tener esas aulas inclusivas que tanto necesitamos. Sin más, yo no le quiero quitar más tiempo a la profesora. Espero que aprovechemos al máximo este compartir. Eh, Al final del curso o a mediados le voy a pedir a la profesora que saquemos una captura de pantalla de los que estamos conectados para poderlo publicar, pero vamos a esperar que se unan más de los compañeros. Entonces ya está iniciada la grabación, profesora, y pues puede iniciar. Gracias. Muchas gracias, Ana Julia. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Llegó el día. Justo hoy, hace un año, que me invitaron a mí a la Red Latinoamericana a dar una charla sobre educación inclusiva, y es donde hace un año hacemos el contacto con su universidad. Justo hoy se cumple un año, así que me pareció como un detalle como para compartirles. Así que después de un año estamos acá, gracias a Ana Julia, bueno, por invitarnos como a realizar esta iniciativa con ustedes. La verdad es que estoy muy contenta y sin más preámbulo vamos a iniciar. Les voy a pasar aquí en el chat un link que va a ser nuestro check-in. Se llama check-in para sondear cómo estamos respecto a este tema de educación inclusiva. Y al finalizar la última sesión lo vamos a volver a hacer para ver si nos pudimos ir con algo a lo largo de este tiempo. Así que acá se los comparto a través del chat. Es un link, así que nos tomamos 2 minutos para poder llenarlo. Es muy corto y es muy sencillo de llenar porque es elegir la opción correspondiente. Así que nada, 2 minutitos para que lo puedan responder. Si tienen alguna consulta, solamente díganme, ¿sí? Gracias. A los que se están uniendo, buenas tardes, bienvenidos. Acá les pongo en el chat un link para que ustedes puedan completarlo. Es un check-in para ver cómo estamos respecto a este tema. Acá veo que ya empezaron a contestar, así que un minuto más y empezamos.
Muchas gracias a todos los que ya lo han podido completar. Veo que 9 de ustedes ya lo completaron. ¿Cuántos somos? 20 aproximadamente, falta la mitad, así que tomamos un minuto más. Quien esté conectado con el celular y se le complique, no se preocupen, lo voy a poner igual en el aula, ¿no? Para que no se preocupen. A ver, ya llegamos a 15, así que bien. Bueno, muchas gracias por completarlo y como les digo, al finalizar vamos a hacer la misma dinámica. Bien, déjenme comparto mi pantalla. Así damos inicio. Ok, bueno, vamos a empezar. Empezando por el concepto básico de educación inclusiva, ¿no? Este curso se llama así, pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva? Y vamos a ver cuáles son los términos adecuados y a qué nos referimos. Acá tomo el concepto de la UNESCO, ¿no? Que dice que es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos nuestros estudiantes. ¿Ja? Esto es importante. Y vuelvo a repetirlo, identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes. A partir de esta definición surge otra pregunta, ¿no? Que sería entonces, ¿la educación inclusiva es solo para personas con discapacidad? Entonces la respuesta sería no. Porque cuando hablamos de inclusión en la educación, hablamos de esto, de estrategias de enseñanza y aprendizaje que todos pueden aprovechar. O sea, es decir, llegar a todos nuestros estudiantes con educación de calidad. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el término adecuado? ¿No? No nos referimos a las personas con discapacidad como discapacitados, porque una condición no define a la persona, tampoco como personas especiales y tampoco como alumnos con capacidades o discapacidades diferentes. Sí es correcto, ¿no? Y el término adecuado sería personas con discapacidad. Este término está avalado por la comunidad internacional y debe ser utilizado de forma correcta, sobre todo para no causar confusión. La discapacidad, ¿no? Entonces, es el resultado de la interacción entre las características de una persona y el entorno en el que vive. Es decir, si la discapacidad se da cuando una persona tiene ciertas características, se enfrenta con alguna barrera u obstáculo para el ejercicio de sus derechos. Cuando eliminamos esas barreras u obstáculos, las características de las personas quedan, pero ya no hay discapacidad. Voy a poner un ejemplo. En una ciudad, ¿no? Con rampas y otras condiciones de accesibilidad, las personas que usan sillas de ruedas no tienen barreras físicas porque están las rampas, por lo cual no deben ser clasificadas como personas con discapacidad. Pongo otro ejemplo. En una conferencia donde hay un intérprete de lengua de señas, una persona sorda no enfrenta barreras en la comunicación, por lo tanto, no tiene las limitaciones del entorno que viven las personas con discapacidad. Ajá, esto es muy interesante porque yo, por ejemplo, en lo particular, antes de interiorizarme en este tema, yo creía que las personas con discapacidad eran, por ejemplo, la persona sorda, la persona ciega, la persona en silla de ruedas, etcétera, ¿no? Y no, esa es su condición y la discapacidad se da por esto que dice acá, ¿no? El resultado de la interacción entre las características de su condición y el entorno en el que vive. ¿Mm? A lo largo de la historia ha habido diferentes paradigmas para este tema. El primero es el tradicional,
que trata como personas inferiores a las personas con discapacidad. Y este paradigma, que es el tradicional, es el que regía en la antigüedad. Esta visión, las personas con discapacidad no tenían ningún valor y eran desechadas. Los niños, por ejemplo, se les decía que eran deformes y los arrojaban al monte Taygeto, sobre todo en la antigua Grecia, y los exponían para que murieran o fueran usados como bufones. Eh, las personas con discapacidad no recibían ningún tipo de educación. ¿No? Hoy por hoy se les considera objetos de lástima y no como personas con derechos. De ahí las distintas formas incorrectas de llamar a una persona con discapacidad, como inválidos, mongolito, tontito, especial, etc. El segundo enfoque es el biológico. Este centra el problema en la persona que tiene deficiencias o limitaciones. Este enfoque pues ve a la persona como un receptor pasivo, ¿no?, de apoyos institucionalizados. Y el tercer paradigma, que es el de derechos humanos, se centra en la dignidad que se tiene por el derecho de ser humano, independiente de las características o condiciones que tengamos, ¿no? Por color de piel, por condición, etcétera. Y esta mirada considera que la discapacidad no es un problema de la persona ni de sus características, sino más bien es el resultado del encuentro entre sus características y la forma en que fue diseñada la sociedad. Porque la sociedad, ¿no?, fue pensada por y para personas con determinadas características y todos los que no responden a ese patrón quedan afuera y pues no pueden participar, y esto pues hace que se encuentren todo el tiempo con barreras. ¿Cuál es el resultado de esto? Que tienen discapacidad. Que esto que estoy diciendo es esto, ¿no? Como estoy volviendo a reforzar este término de discapacidad centrado en este tercer paradigma, que es el de derechos humanos. Ahora bien, ahí me salté. Acá. Ahora bien, es importante tomar en cuenta, ¿no? Porque cuando hablamos de inclusión no es lo mismo que integración, ¿no? La integración, que como ven en este símbolo, se basa en el concepto de normalización, ¿no? En relación a un supuesto patrón estándar. Es la persona quien tiene que adecuarse al medio que permanece inalterable frente a ella. Es decir, la integración exige que el estudiante, aunque con adecuaciones o adaptaciones, responda al sistema tal como está propuesto. El resultado es que el estudiante puede estar en el sistema mientras cumpla con lo que se le exige, ¿no? Que esto es lo que pasa más o menos en la mayoría de las universidades. En cambio, ¿no?, el concepto de inclusión cambia esta lógica y parte de la idea de que todos somos diferentes y por eso no se espera que todos hagan lo mismo de la misma manera. Entonces, cuando utilizamos estos dos términos es importante, ¿no? Porque quizá a veces integrarlo tomamos como que lo estamos trayendo, pero en realidad no lo estamos incluyendo, ¿no? Que son dos términos diferentes y hay que tenerlo en cuenta a la hora como de utilizarlos, de utilizar estos dos términos. Ahora bien, ¿cómo está reglamentado esto de la educación inclusiva a nivel internacional? Están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? El 4 habla sobre esto. Se exige que se garantice una educación inclusiva y equitativa de calidad y se promuevan oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y todas de aquí a 2030, ¿no? 2030 es como el objetivo. Estuve investigando en su país cómo está reglamentado esto de la educación inclusiva. Encontré esto, ¿no?, que en la Constitución Política de Nicaragua, la Constitución garantiza el derecho a la educación sin distinción alguna. Establece que el Estado debe promover la educación inclusiva, asegurando, y más o menos lo que dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, el acceso a todos los niveles del sistema educativo. También encontré la ley número 763, que habla de la ley de los derechos con personas con discapacidad. Y bueno, esta ley pues es la clave, ¿no?, para la inclusión educativa para personas con discapacidad, porque lo que hace o lo que se centra es promover la igualdad de oportunidades y el acceso a educación, trabajo y vida comunitaria sin discriminación. Por supuesto, esto es la ley, ¿no? Después vemos lo que pasa en la realidad, pero bueno, por lo menos hay como algo que
un eje de donde podemos partir. Establece que las instituciones educativas deben adaptar sus estructuras y procesos para incluir a personas con discapacidad. Eso me pareció interesante, ¿no? Que deben adaptar estructuras y procesos para personas con discapacidad. Después, bueno, está la ley 475, que es la Ley General de Educación, que esta ley establece principios fundamentales, ¿no?, de la educación en su país, incluyendo equidad e inclusión como pilares del sistema educativo. Y a lo mismo que la anterior ley, promueve eliminación de barreras para estudiantes con discapacidad u otras necesidades. También está la Política Nacional de Educación Inclusiva. Esta, aunque no es una ley formal, entiendo que esta política ha sido promovida por el Ministerio de Educación y establece, bueno, como lineamientos que van sobre la inclusividad para garantizar que los estudiantes, independientemente de su condición, tengan acceso a educación de calidad. Y finalmente, los convenios internacionales. Su país pues ha ratificado varios convenios, como el de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que refuerza el compromiso del país para implementar estas prácticas educativas inclusivas, ¿no? Entonces, bueno, tienen como diferentes leyes que están muy fundamentadas y que todas convergen y hablan de lo mismo, ¿no? De hacer lo que sea necesario para poder llegar a todos nuestros estudiantes para garantizar que realmente haya una educación de calidad. Como decía yo, ¿cómo es el dicho? Del dicho al hecho hay mucho trecho, y eso creo que pasa en toda Latinoamérica, ¿no? Que es donde yo como he estado como observando las leyes, que sí hay leyes fundamentadas, pero después cuando uno va y hace con lupa como un estudio sobre esto en las universidades, pues la realidad dista mucho de esto que se promueve. Este ejemplo me pareció muy adecuado para poder entender los diferentes conceptos, ¿no? Esto que les decía yo, ¿no? De la realidad, pues tan dispareja, ¿no? Que se vive tanto dentro de un país como en Latinoamérica, ¿no? Respecto a la educación inclusiva, ¿no? Viéndolo como desde lo que nos dice la ONU. La igualdad, pues en este caso de educación inclusiva no aplicaría porque no es que se necesita todo para todos de la misma forma, ¿no? Porque no todos necesitan lo mismo, ¿no? Y este concepto sí, de equidad, donde se le da a quien necesita lo que se requiere, ¿no? Por ejemplo, estos que están viendo este partido de béisbol, bueno, aquí el niño que no puede ver, bueno, necesita 2 bancos, este no necesitará y este necesita uno, es decir, se le da lo justo a cada uno lo que necesita. La justicia, ¿no? Que habla sobre quitar las barreras, en este caso está quitando literalmente la cerca, que es la barrera, ¿no? Lo que no permite que estén viendo bien el partido. Y finalmente la inclusión, ¿no? La inclusión entendida como ya no solo somos espectadores, sino somos partícipes del juego. Entonces, la inclusión es un proceso que ayuda a superar los obstáculos, ¿no? Que limitan la presencia, la participación y, por supuesto, los logros de todos los estudiantes. La equidad, más bien, como decía yo, ¿no? Consiste en asegurar que existe una preocupación por la justicia, de manera que la educación de todos los estudiantes se considere de igual importancia, ¿no? Porque así es como debería ser, ¿no? El ideal. Nada, me pareció como muy significativa esta imagen para traerla. Entonces, en base a lo que estamos diciendo, la pregunta ya no se centra sobre quiénes son los sujetos de la educación inclusiva, ¿no? Sino más bien, y como dice esta pregunta, ¿qué políticas, sistemas escolares, currículo, enseñanza, docentes y profesionales se precisan, con qué convicciones, capacidades y compromisos para que no haya nadie que se quede fuera? Esto es muy interesante, porque entonces estamos hablando que no solo es uno, sino somos diferentes actores que se necesitan para que esto sea realmente una realidad. Para eso hay diferentes como propuestas
de proyectos educativos donde se convergen tres ejes. El primero, que sería crear culturas inclusivas, establecer políticas inclusivas y desarrollar prácticas inclusivas dentro de la institución, ¿no? Por ejemplo, para que como puedan articularse y pueda ser nuevamente, como bien digo, una realidad. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque esto nos va a ayudar a eliminar las barreras para el aprendizaje, ¿no? Es decir, la educación inclusiva no tiene que ver solo con el acceso de personas con discapacidad a las escuelas comunes, sino con eliminar o minimizar barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Como bien dice acá, ¿no? ¿Qué son las barreras? Bueno, son valores, actitudes, procesos, decisiones, normas, prácticas educativas que interactúan negativamente con las posibilidades de aprendizaje y participación de los alumnos. Por supuesto, los que son más vulnerables y suelen ser excluidos, y acá hay unos ejemplos, ¿no? Pues sí, personas con discapacidad, dificultades de aprendizaje o condiciones socioeconómicas, culturales, etcétera. Estamos hablando de todos, de estas barreras de aprendizaje. Y vuelvo sobre la definición, ¿no? Valores, actitudes, procesos, decisiones, normas y prácticas educativas que interactúan negativamente. Creo que la vez pasada que hicimos el webinar, si pudieron estar, yo les preguntaba, ¿no? ¿Quién de nosotros, ¿no? Mientras estuvo en algún grado, kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, etcétera, no se sintió excluido en algún momento, ¿no? ¿No? Yo tengo un montón de casos en la primaria donde me hacían bullying mis compañeros, ¿no? Y es horrible, ¿no? Porque yo me acuerdo en quinto año de primaria que yo ya no quería ir a la escuela porque mis compañeritos todos me decían cosas horribles. Y cómo han cambiado las generaciones, ¿no? Pero en ese entonces era como, no pasa nada, como, era como normal, los niños son así, ¿entendés? No. Y antes, pues peor, ¿no? Porque me acuerdo mi abuela o no sé, que me contaban que los docentes podían pegarles a los estudiantes y es como, ¿entendés? ¿De qué estamos hablando? Entonces, bueno, por suerte, ¿no? Las generaciones han ido cambiando y hay una conciencia distinta cada vez más sobre diferentes temas y en este caso, ¿no? De la inclusividad y cómo nosotros como docentes tenemos esta responsabilidad, ¿no? Porque nosotros somos quienes estamos al frente de grupos eh, y tenemos todo el tiempo actitudes, procesos, decisiones con ellos, ¿no? Entonces, sí es una responsabilidad y están como, creo que este tema sirve, ¿no? Para sensibilizarnos y para saber que así como estoy yo está el otro y tienen que tener el mismo respeto que yo, ¿no? Para esto, para romper estas barreras para el aprendizaje, hay diferentes como estrategias. Nosotros vamos a estar centrándonos puntualmente en dos, que es el diseño universal de aprendizaje. ¿Qué podemos puntualmente incorporar en nuestra práctica para poder llegar a todos nuestros estudiantes, ¿no? Y en esto vamos a estar enfocados toda la siguiente sesión. Y también hay otra estrategia que es la evaluación formativa, que también la vamos a estar abordando. Ahora abriendo un gran paréntesis, ¿no? Sobre el tema de la inclusión, quería traerles como a cuenta cómo ha ido como evolucionando el símbolo de la inclusividad. Si ustedes en su campus, en su aula, si ven, siempre tienen como el símbolo de la inclusividad y está bueno que sepan qué significa y qué es, pero bueno, me parece importante que vieran cómo ha ido mutando. Así que bueno, el logo de accesibilidad, ¿qué representa? Cada puntito, ¿no? Representa algo, representa el espacio, y acá lo dice, ¿no? Como una armonía entre todos los seres de la sociedad. Representa también comunicación, que hace alusión como a la esperanza y a la igualdad de acceso para todos. Ojalá que llegue un día que esto realmente sea posible como en un 100%, ¿no?
los servicios, ¿no? Y como ven, este símbolo, como bien dice acá, es neutro y parcial. Y a los objetos, ¿no? Simboliza la inclusión para las personas de todos los niveles y en todas partes. Creo que la diferencia principal con los otros símbolos, ¿no? que los mostré acá, es que, y como bien dice aquí, la mayor fortaleza es independizar el concepto de accesibilidad y no asociarla a una figura que asociamos naturalmente con discapacidad. Por eso es que este símbolo se llama logo accesibilidad universal y ya no se llama logo de discapacitados, ¿no? Que serían estos, ¿no? Estos tres en cualquiera de sus formas. Bien, hasta acá voy a hacer una pausa, voy a dejar de compartir. Ok. Hasta aquí de lo que estuvimos viendo, de los conceptos, etcétera. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Irene. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Profe, quería preguntarle ahora también el tema de muchos trastornos mentales que están sufriendo la sociedad, ¿verdad? Por lo complicado y convulso que es nuestro ritmo de vida. Y el COVID también vino a traer todas estas enfermedades, ¿verdad? Que antes eran muy silenciosas. El caso de la ansiedad, de la depresión, esos se están multiplicando y también eso lo podemos ver en el aula de clase. Que lo podemos ver, pero no a simple vista. Pueden haber casos, pero no los detectamos. Eso va dentro del esquema de discapacidad o personas con discapacidad. Eso es uno. Y las discapacidades cognitivas también, que son difíciles de detectar. Sí, es un tema muy interesante. De hecho, ahora que vamos a abordar en la siguiente semana el diseño universal de aprendizaje, hay todo un apartado para salud mental, porque creo que como te dejé ver en la pantalla, pero veo como bien dijiste, sobre todo a partir de COVID, es algo que, y no solo atraviesa a los alumnos, también a nosotros, ¿no? Como docentes, por las diferentes condiciones que cada uno le tocó pasar. Sí, fue horrible. Yo, por ejemplo, fallecieron como 14 familiares míos, ¿no? Entonces la verdad que ha sido como horrible, horrible, ¿no? Y cómo uno se puede sobreponer a eso, ¿no? Y seguir adelante porque como que la vida pareciera que sigue igual, pero no es igual, ¿no? Entonces, por supuesto, eso afecta en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Para nuestros estudiantes, para nosotros mismos, como bien decía, con un montón de cosas, depresión, soledad, bueno, etcétera, que lo vamos a estar abordando para ver qué herramientas nosotros podemos incorporar para nuestros estudiantes. Así que sí, Irene. Gracias. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Ok, bueno, lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Es a partir de este primer acercamiento, ¿no? Que tenemos con estos conceptos el concepto de discapacidad, de inclusión, nos vamos a hacer un pequeño ejercicio. Los voy a dividir en tres equipos y cada equipo le voy a dar un video, que es un video muy breve, de 3 a 5 minutos, que van a visualizar, ¿no? Entre todos. Y una vez que lo visualizaron, necesito que hagan 2 preguntas a partir de este video. La primera sería, a ver, déjame ver si lo tengo acá. ¿Qué se siente? ¿Qué piensan ustedes que siente esa persona con discapacidad? ¿Qué siente, no? A partir del video, ¿no? ¿Qué siente? Y la segunda pregunta es, ¿qué cambios ustedes consideran que se necesita hacer para derribar esas barreras que se presentan, ¿no? Entonces serían esas 2 preguntas. ¿Qué piensan ustedes que siente y qué cambios consideran que se necesita hacer? Ok,
Ana Julia, ¿estás por aquí? Sí, por acá estoy. ¿Cómo estás? Una pregunta es, ¿puedo hacer equipos acá en Teams o les doy un link que tengo preparado diferente a cada uno para hacer como unas salitas de trabajo? Sí se pueden hacer salas. En la parte superior hay algo que dice salas. En la parte superior hay uno que dice, ¿será que no me aparece porque no soy Ok, anfitrión? sí. ¿Cuántas salas? 3, ¿verdad? Dijiste. 3, sí, 3. Ok, entonces ahorita las creo. Muchas gracias. Entonces, aquí en el chat les voy a poner, ahora les voy a decir quién es equipo 1, equipo 2, equipo 3. Equipo 1, les voy a poner acá el video. Aquí está. Todavía no lo abran porque no saben qué equipo corresponden, ¿sí? Pero bueno, acá lo voy poniendo en el chat. Equipo 2. Y voy a poner el link. Y finalmente, equipo 3. Que es este. Listo, yo ya las tengo, solamente me das la indicación y te voy a abrir para que ellos se vayan a las salas. Ok. Ok, ¿me puedes decir el nombre de alguna persona que esté en el equipo 1? Así toma el video y lo Sí, puede compartir. Tatiana, Alfonso, Patricia, Karen, Hugo, Eva, Adriana y Milton son del grupo 1. Grupo 1, perfecto. Acá El en el grupo chat, fíjense que está el link. El Perdón. grupo 2 sería Belkis, Myron, Yesbel, Noel, Silvia, Sandy y Carlos Héctor y Johanna Zelaya. Gracias. Y la sala 3, Alexander, Marta, Isabel, Irene, Wilhelm, María, Bolívar y May. Perfecto. Muchas gracias. María Entonces, Elena, me imagino, no solo María. Sí, es que solo aparece María aquí Yo sé, registrada. Quiero decir. yo sé. Simplifico mi vida. Gracias. Okay. Gracias. bien, entonces nos vamos a ir, vamos a trabajar 10 minutos. La idea es, ven todos el video y estas 2 preguntas. ¿Qué creen que siente el personaje? ¿No? Y 2, ¿qué cambios consideran que se necesita hacer para derribar esas barreras? Así que 10 minutos y estamos de regreso. Una pregunta, ¿las salas dónde están? Nos Ya la entramos a cada una. voy a aperturar yo. Es que hay Ok, alguien que se está agregando, entonces lo voy a... ok, gracias, perfecto. Listo, ya.